Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy tenemos a la doctora Betty Egusquiza Palacín con el teleseminario Derechos Laborales y Beneficios. La doctora Betty Egusquiza es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogada colegiada en el Colegio de Abogados de Lima, especialista en Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral y Seguridad Social. Actualmente labora como especialista de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo. Asimismo, es docente universitario de Derecho Laboral, docente permanente y expositora en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, expositora nacional para distintas empresas y entidades públicas. Tiene una amplia trayectoria, asimismo también es coautora del libro Plame y Te Registro, ha escrito el libro de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualmente cursa la maestría en Derecho de Trabajo y de Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin lugar a dudas, una profesional que tiene muchísima experiencia y que tiene mucho conocimiento sobre este tema. Bien, entonces vamos a iniciar con este teleseminario dándole la bienvenida a la doctora Betty Egusquiza Palacín. Doctora, muy buenas noches. Bienvenida a esta sesión del Club de Contadores. Buenas noches, estimados. Primero agradecerles su participación y esperemos que esta teleconferencia sea muy grata y que pueda dejar quizás cubierta todas las dudas que ustedes tienen respecto al ámbito laboral. ¿Podemos empezar? ¿Sí? ¿Empezamos? Sí. Este curso se denomina Cálculo de Beneficios Sociales, pero antes de ver todos los beneficios sociales a calcular o determinar cuáles son las obligaciones respecto a estos beneficios sociales, es prescindible ver el tema de la remuneración. ¿A qué se denomina remuneración? ¿Cuáles son los conceptos que van a ingresar al cálculo de beneficios sociales? Primero, según el Decreto Supremo 003-97-TR, establece que es remuneración las sumas de dinero que se entrega al trabajador en la calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituye. Y no va a constituir remuneración que se otorga en vales de alimentos. Por ejemplo, esos vales de alimentos son los que ustedes dan a sus trabajadores para que ellos puedan tener algún centro comercial. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que los cálculos de beneficios sociales no se hacen en base a solamente la remuneración fija que percibe el trabajador, que puedes pactar tú en tu contrato de trabajo que el trabajador debe recibir 1.000 soles mensuales, sino que se calcula sobre la remuneración computable. Y la remuneración computable siempre es una suma de la remuneración fija más conceptos adicionales. Es por eso que primero tenemos que determinar a qué se denomina remuneración. Como ustedes saben, actualmente la remuneración desde el año 2012 asciende a 750 soles. Si bien es cierto, estamos en una discusión si habrá un aumento o no de la remuneración mínima vital, esta aún sigue vigente, ¿no? Es 750 soles. Este cuadrito es solamente para que ustedes lo puedan tener a la mano, porque quizás están realizando cálculos de trabajadores que han laborado en años anteriores y es necesario conocer cuál ha sido la remuneración mínima vital en diferentes épocas. Ahora vamos a ver que la remuneración se divide en remuneraciones principales variables o imprecisas y remuneraciones complementarias variables o imprecisas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las principales variables o imprecisas, aquellos que perciben los comisionistas y destajeros. Es decir, aquellos comisionistas puros, que si bien es cierto su remuneración en un mes, por ejemplo de enero, es de 1.000 soles, quizás en el mes de febrero es de 1.500. ¿Por qué? Porque él solamente cobra por comisiones o a destajo. Esa es una remuneración variable o imprecisa. La otra es la remuneración complementaria, es decir, va a complementar a la remuneración fija que percibe un trabajador. En estas complementarias tenemos, por ejemplo, a las horas extras, las comisiones, porque puede ser que un trabajador que percibe una remuneración
básica fija también perciba comisiones. Y hay que tener en cuenta que estas comisiones también tienen que integrarse a la remuneración complementaria. Es decir, la remuneración complementaria, como les indicaba anteriormente, es la remuneración sobre la cual voy a calcular los beneficios sociales. Entonces, todas estas comisiones u horas extras que perciban deben ingresar al cálculo de beneficios sociales, el cálculo de gratificaciones, CTS o vacaciones. Entonces, pero para que estas remuneraciones complementarias ingresen al cálculo, tienen que tener un requisito. ¿Qué requisito es? Que cumplan con el principio de regularidad. ¿Y qué quiere decir el principio de regularidad? Que ellos deben percibir en un periodo de 6 meses por lo menos 3 meses. Si no cumplieron o si no percibieron dentro de esos 3 meses, dentro de esos 6 meses 3 veces, no ingresaría al cálculo de beneficios sociales, ¿no? Entonces, quedamos en que las remuneraciones complementarias, si bien es cierto, deben sumarse a la remuneración computable del trabajador, estas deben cumplir primero con el principio de regularidad. Acá tenemos 2 ejemplos. En este caso, las comisiones. Las comisiones perciben en enero 200 soles, en febrero no percibe comisión, en marzo 150, en abril no percibe, en mayo 100 y en junio 100. ¿Qué vemos acá? ¿Cuántas veces percibe el trabajador como comisiones? 4 veces. En 4 meses ha percibido comisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que cumple con el principio de regularidad. Y por eso la suma de estas comisiones, dividirlas entre 6, ese resultado debe ingresar a su remuneración computable. Por ejemplo, tenemos el de horas extras. En enero percibe 200, en febrero 400 y en junio 100 soles. Entonces, aquí, por ejemplo, también vemos que cumple con el principio de regularidad. Entonces, también estableceríamos que estos montos van a ingresar a la remuneración computable del trabajador. Sumaríamos 200 más 400 más 100, que viene a ser 700, lo dividiríamos entre 6, y ese monto sería lo que tendríamos que adicionar, por ejemplo, a su remuneración computable, ¿no? Si él percibe quizás como gratificaciones, perdón, como remuneración básica 1000 soles, le tendríamos que adicionar los 700 entre 6, y ese monto sería sobre el cual tendría que calcular sus gratificaciones. A grandes rasgos, ¿qué incluye la remuneración computable? Es decir, ¿qué debo sumar o sobre cuál debo calcular la CTS, las gratificaciones o las vacaciones? La remuneración básica, la asignación familiar. Ahora más adelante vamos a explicar más a fondo la asignación familiar, que la asignación familiar siempre ingresa al cálculo de beneficios sociales. La movilidad de libre disponibilidad, la alimentación principal, gratificaciones de julio y diciembre, solo para la CTS, horas extras, comisiones, pero siempre que cumplan con el principio de regularidad, gratificaciones o bonificaciones regulares. Luego vamos a ver cuáles son los conceptos no remunerativos. La norma de derecho laboral no me establece cuáles son los conceptos que deben ingresar al cálculo de beneficios sociales, sino me indica cuáles no deben ingresar. Porque puede ser que alguna empresa pueda dar 10, 8 beneficios adicionales que no necesariamente van a estar en la norma. Entonces, ¿qué es lo que hace la normativa? Se pone en el supuesto contrario. Establece cuáles son los conceptos no remunerativos, es decir, cuáles no van a ingresar al cálculo de beneficios sociales, cuáles no van a generar costos laborales. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que no esté dentro de esa lista va a ingresar al cálculo de beneficios sociales. Y eso lo establece el artículo 19 del Decreto Supremo 001-97-TR. ¿Cuáles son aquellos beneficios que yo puedo otorgar a mi trabajador sin generarme costos laborales, sin que tenga que calcularse para mi cálculo de gratificaciones, CTS o vacaciones? Empezamos a indicar cada uno de los ítems del artículo 19. Tenemos gratificaciones extraordinarias. Estas van a ser conceptos no remunerativos siempre que se otorguen ocasionalmente y a título de liberalidad.
Las utilidades son conceptos no remunerativos. Definitivamente solamente se otorga al trabajador una vez al año y no se calcula para otro tipo de beneficio social. Luego tenemos las condiciones de trabajo, montos que se otorgan para el cabal desempeño de su labor. Luego tenemos la canasta de Navidad o similares, tampoco ingresan en un cálculo de beneficios sociales. La movilidad supeditada a la asistencia, esta movilidad lo vamos a explicar ahora más detenidamente. Luego tenemos la asignación o bonificación por educación, que también lo vamos a explicar detenidamente. La asignación o bonificación de carácter personal, esas que se otorgan por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, no ingresan al cálculo de beneficios sociales. Luego, los bienes que otorga la empresa tampoco ingresan al cálculo de beneficios sociales. Puede ser que una empresa se dedique a fabricar productos de limpieza, detergentes, shampoo, jabones, ¿no? Entonces, si él otorga a sus trabajadores esos bienes, pero que sean en forma razonable, porque no le va a entregar, me imagino, 100 kilos de detergente, sería algo razonable, ¿no? Tiene que ser una cantidad razonable y que sea para el consumo directo del trabajador. Entonces, si le otorga de manera razonable una bolsa con productos de limpieza que usa el trabajador, es un bien que no afecta al cálculo de beneficios sociales. Montos que se otorgan para el cabal desempeño, aquellos que viáticos, movilidad o gastos de representación, tampoco son conceptos no remunerativos. Alimentación como condición de trabajo, aquella alimentación que es indispensable para la prestación de servicios. Hay que diferenciar la alimentación principal con la alimentación como condición de trabajo. Por ejemplo, la alimentación principal es en el caso de que si tú le das a tu trabajador para su desayuno o le das desayuno, le das para que compre su almuerzo o le das el almuerzo, le das para que compre su cena o le das la cena, estos montos que tú le otorgas deben ingresar al cálculo de beneficios sociales. El valor, en el caso que sea una empresa que tiene un concesionario, ¿no? O el valor o el monto que tú le otorgas para esa alimentación principal. Tiene que ingresar al cálculo de beneficios sociales. Pero si tú le das como condición de trabajo, eso quiere decir que es un lugar alejado, en la mina o en la selva, donde el trabajador no pueda comprar sus alimentos, o no tenga forma de algún restaurante cerca, o no tenga forma de llevar su almuerzo, o no haya la posibilidad de que pueda cocinar su almuerzo, o su desayuno, o su cena, hay una imposibilidad de que el trabajador pueda acceder a alguno de esos alimentos, a esa alimentación principal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La empresa le tiene que otorgar. En las mineras, la empresa le otorga la alimentación principal, vivienda, alojamiento al trabajador. Entonces, eso no es considerada para el cálculo de beneficios sociales. Pero si estamos en la ciudad de Lima, justo si yo le otorgo el desayuno, eso no es condición de trabajo, porque el trabajador bien podría comprar sus alimentos, ¿no? Entonces, hay que hacer la distinción entre alimentación principal como alimentación como condición de trabajo. Luego tenemos la movilidad supeditada a la asistencia. ¿Cuándo va a ser un monto razonable que yo le otorga al trabajador para la asistencia al centro de labores y que sea considerado un concepto no remunerativo? Recuerden, concepto no remunerativo, concepto que no ingresa al cálculo de beneficios sociales. Entonces, la norma te dice que la movilidad supeditada a la asistencia se otorga para que el trabajador se traslade de su domicilio al centro de labores y viceversa, en un monto razonable que cubre efectivamente el traslado, de su domicilio y viceversa, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la movilidad, si yo tengo un trabajador que vive en un distrito de Villa María y labora en la avenida Grau por el centro de Lima, generalmente el pasaje puede ser un solo 80 y que él solamente labore de lunes a viernes. Entonces yo razonablemente, para que inspecciones no me pongan una multa o me digan que no está cumpliendo con lo que establece la norma, lo que hago es calcular el costo del pasaje por los días laborados. ¿Cuánto me va a salir? 72 soles es lo que le tendría que otorgar al trabajador como movilidad. Eso es lo razonable, lo razonable que le tendría que pagar. Ahora, ¿y qué es otro requisito? Que sea razonable, es decir, que cubra un traslado, porque tampoco le puedo dar a un trabajador si vive en Villa María y Agrau,
y a uno que su centro de labores queda en Grau y tiene que desplazarse hasta Chosica, obviamente no le voy a resolver 80, tendría que ser un monto mayor, no sé, 5 o 10 soles dependiendo de cuánto cueste la movilidad, ¿no? Y eso lo multiplico por el número de días que va a elaborar. Entonces, que cubra el traslado y que esté efectivamente por la labor, porque él ha ido a laborar, y que cubra lo que es supeditado a la asistencia. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador no va a laborar 2 días a la empresa, yo le tengo que descontar. Si él no va los 20 días y solamente va 18 días, tendría que multiplicar el costo del pasaje por los días laborados. No le puedo dar a mi trabajador la movilidad siempre fija, pero que ese trabajador siempre falte en un mes un día, en otro mes 2 días, en otro mes falta una semana, y siempre le doy, por ejemplo, 200 soles de movilidad. En ese caso, yo no estaría cumpliendo con lo que establece la norma. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que cubrir la asistencia, que esté supeditado a la asistencia. Si el trabajador labora menos de 20 días, le tengo que pagar menos de movilidad. Eso es lo que esos son los requisitos que tiene que cumplir la movilidad supeditada a la asistencia. Luego tenemos otra remuneración no computable, está la asignación a bonificación por educación. Es decir, yo le puedo dar a mi trabajador cierto monto para estudios del trabajador o de sus hijos, ya sean preescolares, escolares, superiores, técnicos o universitarios, y sin que implique que estos van a ser calculados para sus beneficios sociales. Le puedo otorgar todos los meses incluso. ¿Cuál es el requisito? Que sea debidamente sustentada. Yo le puedo otorgar a mi trabajador 300 soles o 400 soles todos los meses, pero eso no implica que se va a sumar para sus gratificaciones, por ejemplo. Si el trabajador percibe, por ejemplo, 1000 soles y yo le doy cada mes 400 soles como bonificación por educación, no quiere decir que a julio le tenga que pagar como gratificación 1400, sino solo 1000 soles. ¿Por qué? Porque le estoy dando como asignación o bonificación por educación, que es un concepto no remunerativo. Entonces, los requisitos para que cumpla todo lo que establece la norma es que sean debidamente sustentadas. Quiere decir que, por ejemplo, el trabajador me tiene que traer la boleta de pago de la mensualidad si está en un colegio particular, o quizás si el trabajador está llevando un diplomado, alguna maestría, también el trabajador me puede traer la boleta y con eso yo estaría sustentando. Si es que el inspector viene y me dice por qué son esos 400 soles, yo le voy a entregar aquellos documentos que sustenten ese pago, ¿no? Pero para eso el trabajador tiene que traerme a mí los documentos que sustenten el pago mensual que yo le estoy haciendo. Y eso puede ser para sus hijos, para que cubra quizás la mensualidad en un colegio privado de todos sus hijos, que pueden ser preescolares, escolares, superiores o técnicos. Entonces, la asignación a bonificación por educación necesita cumplir ciertos requisitos para que sea una remuneración no computable. Luego tenemos, como os decía, puede ser para el trabajador o para sus hijos, este pago, ¿no? Y la condición de trabajo. Las condiciones de trabajo también es un concepto no remunerativo, que es otorgado en dinero o en especie al trabajador para cubrir necesidades derivadas de la ejecución de las labores. Las características para ser considerado un concepto no remunerativo es que su otorgamiento esté vinculado al desempeño de sus funciones, que sea razonable la suma de dinero otorgada y que no constituya ventaja matrimonial para el trabajador. Ahora vamos a ver la asignación familiar. Como les señalaba en un inicio, la asignación familiar siempre tiene que estar